Buenos días, José Ramón. Hoy entrevistamos en tu consideración de miembro de la carrera judicial y queremos hablar de cosas de jueces y empezamos preguntando, bueno, ¿un juez nace o se hace? Bueno, realmente ninguna de las dos cosas es suficiente. El juez nace con la oposición, con superar el procedimiento selectivo, pero se hace con el día a día poniendo sentencias, adquiriendo experiencia y se requiere ciertamente llegar a una cierta virtud adquirida para asumir la responsabilidad de juzgar a los demás y dormir tranquilo, que no es poco. Bueno, sí, efectivamente, eso hay distintos tipos de jueces, supongo que habrá diversos enfoques. ¿Cuántos podríamos, o qué tipología podrías clasificar? Bueno, los jueces ante todo son personas, Antonio, entonces tienen las virtudes y defectos que son propios de las personas. Sin embargo, si acudimos a una cierta simplificación, podemos decir que hay tres categorías. Hay los jueces, los magistrados, que serían la segunda categoría, y la tercera, los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Y en función de su categoría tienen destinos de mayor o menor relevancia. Sin embargo, las distinciones que suelen anidar sociológicamente suelen ser las clásicas entre jueces progresistas o jueces conservadores, o bien, la más frecuente es entre jueces que se apegan a la letra de la ley, que son como árbitros ciegos, y jueces que son un poco más aventurados y priman la justicia, lo que ellos confirman que es su idea de la justicia, sobre la fría letra de la norma. Lo cierto es que, como siempre, yo pienso, modestamente, que la función del juez es el equilibrio, agarrarse a la letra de la ley, pero buscar la equidad, la ecuanimidad en la interpretación, acercándola a esa luz que es la justicia. ¿Y hay muchos o pocos jueces? ¿Cómo estamos en España? Bueno, si vamos estadísticamente hay que tener en cuenta que España está con una cifra claramente insuficiente para las necesidades, Antonio. Porque a nivel europeo se calcula que suele haber unos 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en España andamos por los 12 jueces. Es cierto que a veces incluye la carrera judicial los jueces de paz, pero realmente no pertenecen a la carrera, aunque su labor es muy encomiable. Pero ciertamente es insuficiente. Bueno, son pocos, pero al menos están bien pagados. ¿Cómo está esto? Bueno, si tenemos en cuenta que están ahí achicando agua, poniendo sentencias, como defendiendo el desfiladero de las Termópilas ante la avalancha que llega, pues se podría decir que están mal pagados, pero tengo que ser honrado conmigo mismo y considerar que, bueno, que están dignamente pagados en el sentido de que cobran forma similar a los altos cuerpos de la administración, a los catedráticos, a los profesores de universidad, a un bufete de abogados solvente, más o menos por ahí. ¿Y cómo se controla el sueldo del juez? ¿Hay indicadores? ¿El Consejo General supervisa esto? Los jueces son dueños de mucha libertad creativa, reflexiva y deliberativa, pero en realidad laboralmente están más controlados de lo que parece. Y eso se hace porque ciertamente el Consejo General del Poder Judicial aplica una serie de indicadores o módulos de rendimiento mínimo que debe hacer un juez. Y el juez debe trabajar como un galeote cumpliendo esa mínima productividad en términos cuantitativos de asuntos resueltos. De manera que a veces siente el látigo del control, si baja ese rendimiento, y se puede exponer, pues bien, a pérdidas retributivas o expedientes disciplinarios. Bueno, ¿y qué le podemos decir a alguien que quiere ser juez? A este estudiante de Derecho que se plantea preparar unas oposiciones o llegar... ¿Cómo se accede a la categoría de juez? Bueno, para ser juez ya sabes que se accede simultáneamente por un procedimiento selectivo bastante duro y riguroso de una convocatoria prácticamente bianual, aunque hubo un parón recientemente por la crisis económica, en el cual pueden escoger entre ser juez o fiscal los aprobados por orden de puntuación. Se accede a la categoría de juez, que es el primer eslabón. El segundo sería el de magistrado, que cuenta con los jueces que van por el turno de ascenso, más los llamados el cuarto turno, que son profesionales, juristas de reconocido prestigio, que mediante una serie de entrevistas y valoración de méritos pueden acceder a esa condición. Y el tercer escalón, a magistrado del Tribunal Supremo, pues sería por concurso de ascenso entre quienes son magistrados, o bien también hay el quinto turno, que sería por catedráticos o juristas de reconocido prestigio a la vista de sus méritos. Existen, por tanto, tres categorías y con mayores requisitos o cualificación para acceder a cada una de ellas. Pero el secreto del aspirante de base, el que quiere preparar una oposición, lo que tiene que tener muy claro es que comporta mucho sacrificio, mucho esfuerzo, tiempo, energías, dinero en material, dinero en preparadores y sobre todo que ahí nadie le regala nada. Y la expectativa razonable, lo digo por si resulta de interés, suele ser entre 2 y 5 años, es el promedio que suele llevar obtener la plaza codiciada, y que normalmente la proporción pues será de los aspirantes serios que se lo preparan, pues 1 de cada 4 solo llega a las mieles de la plaza apetecida.
Bueno, y luego sacas la oposición, tomas posesión en un juzgado, hay muchísimo trabajo, periódicamente salen los medios la cantidad de juzgados saturados de trabajo con bueno, los usuarios en dificultades a veces para cumplir los plazos, etcétera. Y la primera pregunta entonces aquí es, ¿se lleva el trabajo a casa el juez? ¿Cómo esas bolsas a veces de trabajo, cómo se resuelven? Sí, es cierto, el trabajo de un juez, curiosamente, lo que puede parecer una ventaja, que es que a veces puedes trabajar en tu domicilio, se vuelve un inconveniente, porque no hay límite en la jornada y el tiempo que le dedicas. Si cualquiera se aproxima a un Tribunal Superior de Justicia, a una zona próxima a los juzgados, observará unos individuos de aspecto cabizbajo que van portando unos carritos repletos de autos que se llevan a casa con un trasiego constante de documentos, porque se enfrascan, requiere estudio, deliberación, y hasta que no tienen la llave de la sentencia, pues se pueden sacrificar muchas horas, no ya en la jornada de trabajo, sino horas a la familia y al tiempo de ocio. De hecho, a mí me gusta mucho la imagen, que a veces la he sentido, la de Charlot en la película Tiempos Modernos, cuando va trabajando y apretando tuercas y entra más trabajo y va más rápido de lo que puede dar abasto. La verdad está todo en la nube, ¿no? La verdad que el papel supongo que cada vez tiene menos peso. Sí, tiene menos peso específico el papel, pero estamos en fase de tránsito, ¿eh? En fase de tránsito, el papel en la administración empieza a desaparecer con grandes resistencias, el mundo de la justicia sigue encontrándose cómodo, tanto juristas como jueces, con los escritos, con los papeles, porque los papeles soportan todo, soportan todo. Bueno, siguiendo con los mitos, ¿no? ¿Se delibera realmente en las salas? Siempre se dice que lo de las deliberaciones de un tribunal colegiado, que es una entelequia y que ya está predeterminado lo que quiere decir el ponente. Es cierto que el criterio del ponente es el que suele ser seguido normalmente por los restantes compañeros, toda vez que es el que lo ha estudiado y ha hecho el trabajo de campo y ha reflexionado más sosegadamente, y los demás se han limitado a estudiarlo, a verlo y contrastarlo. Sin embargo, puedo afirmar rotundamente que se delibera, se discute y se aprende muchísimo, y también se rectifica, porque en ocasiones el ponente rectifica o rectificamos a la vista de cómo nos enriquece en el debate un compañero. Claro, eso nos lleva a la cuestión, ¿y qué pasa si hay una diferencia irreconciliable? Hombre, la ley dice, tendrá que hacer un voto particular. Pero claro, los votos particulares prácticamente no existen. ¿Por qué no existen? Porque existe una costumbre reiterada en el entendido de que poner un voto particular supone debilitar la fuerza de la sentencia, supone abrir un portillo a que no está bien cerrado o bien resuelto, y por tanto son casos excepcionalísimos. Oye, ¿y se humaniza la función judicial? A veces tienes la sensación de tomar decisiones judiciales en las que no estás totalmente resuelto y sensación de injusticia. Hombre, los jueces no son robots mecánicos que tengan toda la ciencia, todo el derecho, todos los criterios de interpretación, todas las bases de datos y por otro lado vaya la máquina poniendo sentencias. No lo son. Y lo cierto es que quien transita por la justicia son conflictos. Te encuentras conflictos de parejas en divorcios, conflictos de vecinos que discuten, conflictos de empresarios con trabajadores, conflictos con la administración, con sanciones, problemas penales. De verdad, el escenario a veces en el mundo penal, como sabes, es un escenario propio de Dante. Si tropiezas con la administración es kafkiana la locura que hay. Incluso en el mundo laboral pues es un mundo a veces pues de una tensión de noches sin dormir, o incluso en el mundo familiar parece lo de aquí no hay quien viva, porque es de una riqueza tremenda. Es decir, que la sociedad está viva, pero los problemas están vivos aunque se traduzcan a cuestiones jurídicas. Y lo que tiene que hacer el juez muchas veces es hacer un ejercicio de autocontención y de distanciamiento para ver auténticamente el problema en su dimensión jurídica. ¿Qué es lo que se espera del juez? Cuando decía Montesquieu, el juez es la boca muda de la ley, debe limitarse a aplicar la ley, yo creo que más muda, ciega y sorda como los monos de Gibraltar, ciertamente, pero sin perder de vista una cualidad que a mí me gusta mucho, que debería imperar en los jueces y que yo intento, me esfuerzo en practicar, que es la empatía judicial, colocarse en la situación de los litigantes, comprender su perspectiva, su punto de vista, que no nos dejen que la fría norma aplaste la justicia. Sin embargo, aún así, a veces el juez se equivoca. Se equivoca porque es sabido que el derecho no es una ciencia exacta, ni siquiera las ciencias naturales hoy día ya son exactas, pero hay mecanismos para corregirlos. Los mecanismos son las cadenas de recursos, las apelaciones, la casación, el Supremo, el Constitucional. Siempre hay alguien que te puede corregir y hay que tener esa humildad profesional para saberlo y los letrados para entender lo que nos podemos equivocar. De hecho, el juez Jackson en Estados Unidos decía el Tribunal Supremo americano, dice, no somos los últimos por ser infalibles, al contrario, es que creen que somos infalibles porque como somos los últimos no hay posibilidad de revisión. Y desde otra perspectiva, ¿está politizada la justicia?
Bueno, la justicia tiene que estar politizada desde una perspectiva muy concreta. Politizada en el sentido de que la política judicial es dotar medios, buscar soluciones de conflicto, armonizar esos fines para que la sociedad tenga respuestas, pero sin adentrarse en el quehacer propio y sereno del juez, que es resolver los conflictos con derecho y justicia. El problema es que en España hay una tendencia a que esté mal politizada, esto es, politizada para fines políticos, y ahí viene la perversión del sistema. No vamos a demonizar al Consejo General del Poder Judicial, pero ciertamente el legislador lo ha diseñado como una especie de corte de Versalles que tiene desorientada a buena parte de la comunidad judicial, entre las cuales me encuentro, ya que considero que la inmensa mayoría de los jueces de a pie lo que hacen es una labor callada de abejas laboriosas en la colmena, sin mirar ni a las avispas ni a los zánganos y trabajando por la miel que es la justicia. He mencionado antes los conflictos. ¿Continúan los conflictos entre el Supremo y el Constitucional? ¿Qué tenemos sobre esto? Bueno, ha habido épocas de fuerte tensión y no exento tampoco del componente personal, más que objetivo, ¿no? Pero ciertamente se han normalizado las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que cada uno de ellos debe hacer su autocrítica y saber por qué el Tribunal Supremo mantiene indemne su prestigio y en cambio al Tribunal Constitucional le cuesta ganárselo día a día. Y para terminar, hemos hablado de cosas tan buenas del mundo judicial, alguna cosa habrá mala. ¿Qué podéis decirnos al respecto? ¿Tienes algo malo? Tres cosas. Tres cosas. Mira, la fundamental, la resistencia a las tecnologías, por una inercia histórica, por un componente de experiencia, pues no acaban de entrar las tecnologías en la mentalidad del común de los jueces. Si hubiera que ponerles alguna crítica, diría la mansedumbre judicial. El juez se encierra en su despacho, no es amigo de huelgas, de algaradas, aunque le den motivos, no protesta ante las medidas políticas, no sale a la calle, permanece atrincherado. Y la tercera, que es lo que le queda, es un defecto que es lo que Calamandrei llamaba la enfermedad profesional de los jueces, que es la soberbia judicial. Pero al fin y al cabo los jueces es lo que nos queda, como a Don Quijote, los delirios del pasado. Bueno, pues te agradecemos estos comentarios muy interesantes. Gracias, José Ramón. Gracias.